Esta presentación registraremos y adelantaremos el pago o el depósito del cliente de un depósito o pago que hayamos recibido de un cliente antes de que hayamos proporcionado los bienes o servicios. Y el pago avanzado o el depósito del cliente es un poco confuso porque puede parecer diferentes tipos de cosas dependiendo de la industria en la que estamos. También es algo que no está incluido en todas las industrias. Así que es algo con lo que mucha gente no está tan familiarizada. Desde el punto de vista de la acumulación, es un poco diferente para nosotros registrar este tipo de transacciones, ya que no es la norma. Por lo general, en otras palabras, hacemos el trabajo antes o al mismo tiempo que nos pagan, por lo general no nos pagan antes de hacer el trabajo. 039. Y queremos ponerlo en Kickbox de alguna manera donde podemos rastrear esa información dentro del campo del cliente y por lo tanto realmente exploraremos diferentes métodos de hacer eso y las mejores prácticas para ello dentro de Kickbox Pro 2020 Kickbox Escritorio 2020. Aquí estamos en nuestras grandes guitarras obtener actualmente tenemos las ventanas abiertas. Se puede abrir las ventanas abiertas seleccionando la vista desplegable y bajando a las ventanas abiertas que la lista. Vamos a estar aquí en el área de clientes, estamos tratando con los clientes aquí. Hemos detectado un problema desconocido. 1.16. Ahora, este es un tema controvertido, en realidad, porque hay una manera diferente, hay algunas maneras diferentes de que podemos lidiar con los pagos avanzados aquí. Y voy a mostrar una manera de que vamos a lidiar con ello, eso es un poco diferente de lo que usarías en la contabilidad normal, o que aprenderías en la contabilidad de acumulación normal, aunque encajará con la contabilidad de acumulación como lo hacemos con el ajuste proceso de entrada al final. Y ahora, no importa cómo explique esto, siempre va a haber gente que, ya sabes, tiene preguntas sobre esto, y eso está bien. Hay diferentes maneras en que básicamente podemos configurar esto. Pero la forma en que vamos a configurarlo aquí es algo que es muy común que verás dentro de Kickbox y tiene ventajas que espero poder demostrar. 1.56. Así que si utiliza este método, entonces puede ser un método útil para usar. E incluso si no lo usas, quieres ser consciente de ello si estás trabajando con diferentes archivos de Kickbox, porque es un método que otros suelen usar, y te encontrarás con él de vez en cuando. Y no importa dónde se encuentra en el sistema de contabilidad ahora, lo que vamos a decir aquí es que usted notará que el proceso normal en la mayoría de las empresas es que creamos básicamente una factura, luego recibimos un pago en ella después. Y ese es el proceso normal o creamos un recibo de ventas porque nos pagaron en el mismo momento. La mayoría de las empresas funcionan así. 2.32. Por ejemplo, si soy un negocio de servicios, que normalmente trabajo, si soy contable, trabajo, entonces construyo una factura a un cliente después de que se haya realizado el trabajo. Y luego cuando creo la factura que está bastante cerca de la hora en que hice el trabajo. Y, por lo tanto, puedo registrar los ingresos en ese momento de acuerdo con el principio de reconocimiento de ingresos de acumulación. O digamos que estamos en nuestra tienda de guitarras, alguien se acerca a la parte delantera, nos da la guitarra que lo compra en ese momento en el tiempo. Los hemos impreso, los invitó al servicio en el mismo momento en que nos pagaron. Y, por lo tanto, registraríamos los ingresos en ese momento porque hicimos el trabajo en ese momento. Pero lo que pasa si básicamente alguien viene a nosotros y dicen, hey, queremos comprar esta guitarra, decimos que no la tenemos en la tienda, vamos a seguir adelante y emitir una orden de compra para ella. 3.19. Sin embargo, queremos asegurarnos de que está comprometido a completar la venta para nosotros si vamos a hacer ese pedido de compra, por lo tanto, nos gustaría un pago inicial en él. Nos gustaría un pago ahora en él, un depósito de pago por adelantado en él, se podría llamar, y así que en ese caso, vamos a recibir un pago antes de emitir la guitarra y bajo un método de acumulación, no podemos registrar los ingresos hasta que terminemos el proceso y le demos el GIT, por lo tanto, el dinero que nos dan por adelantado, recibimos un pago antes de hacer el trabajo,
Entonces eso significa que por lo general bajo una contabilidad de acumulación normal, tendríamos que registrar que como un ingreso no ganado un tipo de cuenta de responsabilidad. 4.2. Porque debemos algo en el futuro, le debemos la guitarra o les debemos el pago. Así que ese sería el tipo normal de método que usaríamos. Y echemos un vistazo a eso desde un punto de vista tipo de estado financiero. Echemos un vistazo al balance, luego voy a ir a los informes arriba, vamos a ir a la compañía y financiero, vamos a echar un vistazo al balance. Y vamos a cambiar las fechas arriba y los informes personalizados. Vamos a cambiar las fechas de 1 a 1 a 0 a 1231 a 0, y diremos bien, así que bajo contabilidad de acumulación normal, si aprendieras que también harías eso y sabrías que, ¿cuándo pasaría esta industria? 4.38. Sucedería aquí obviamente, si vamos a hacer una orden para alguien, sucede en algo como bienes raíces, ¿verdad? Cuando un inmueble sí tiene que hacer un pago por adelantado o un depósito que se supone que debe recuperar al final del periodo de tiempo. Es dinero que no se ha ganado. Ese es el tipo de cosas que vamos a tener que poner en los libros como una responsabilidad, el mismo tipo de idea, o artículos basados en suscripción, que son más populares ahora, donde recibiríamos dinero por adelantado por, digamos, un año de suscripción. Bueno, esos son ingresos no ganados que nos pagaron antes de hacer nada. 5.8. Y por lo general lo que sucedería en esos tipos de escenarios, ese tipo de industrias es que entonces tendríamos que poner una responsabilidad en los libros, diríamos, bien, aquí hay una responsabilidad, lo llamaríamos algo así como ingresos no ganados o depósito del cliente. Y luego al final, cuando completamos el servicio, decimos que le damos la guitarra, la sacamos de lo no ganado y luego la grabamos como ingresos en ese momento. Así es como lo haríamos cuando nos den el dinero, aumenten una responsabilidad, los ingresos no ganados, el débito en efectivo, aumentemos el efectivo, y luego cuando les proporcionemos la factura, luego la sacamos de los no ganados y lo hicimos y lo hacemos bajar y recorde un aumento de los ingresos. 5.51. Así que eso es genial. Eso funciona bien. Sin embargo, el problema está dentro de Kickbox, queremos que todo lo tanto como sea posible sea impulsado por estos formularios. Y queremos poder hacer coincidir la factura o el recibo de venta que crearemos en el futuro con el depósito que hemos recibido por adelantado. Y la forma en que normalmente lo haríamos de la manera en que lo hacemos suelemos hacerlo es con el informe. Si vamos a los informes arriba, vamos a ir a los clientes y cuentas por cobrar, vamos al detalle del saldo del cliente. Este informe es el informe que apoya que lo recuerde que soporta si volvemos al balance, las cuentas por cobrar aquí, justo porque las cuentas por cobrar es que es la cuenta que normalmente se ocupa de los clientes porque por lo general nos deben dinero para el servicio que hicimos en el pasado. 6.40. En este caso, lo que está pasando es que nos pagaron por adelantado, les debemos dinero. Y que el problema es que no tenemos básicamente un informe de ingresos no ganados. Realmente no queremos rastrear la información detallada del cliente en ingresos no ganados. En otras palabras, si tuviéramos que configurar una cuenta de ingresos no ganados aquí abajo, no sería seguimiento en nuestro donde normalmente rastreamos el informe del cliente y el informe detallado del saldo del cliente, lo que queremos que haga. Así que ¿cómo podemos arreglar que entonces cómo podemos básicamente arreglar? Porque lo que me gustaría hacer es decir, hey, aquí hay alguien que nos dio un depósito. Y luego, cuando hago la factura o el recibo de ventas, empareja a esos dos con el mismo cliente en el informe del cliente, para que se vincule y sea como, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Dentro de Kickbox. 7.26. La forma en que lo hacemos dentro de Kickbox, y de nuevo, esto no es una acumulación adecuada por adelantado, pero luego haremos una entrada de ajuste al final de la misma, es en lugar de hacer una cuenta de pasivo llamada ingresos no ganados, en realidad crearemos una cuenta de crédito negativa. Así que vamos a decir para las guitarras Andersen, en este caso, nos van a dar un pago inicial. Vamos a decir, hey,
Danos el pago. Primero, vamos a registrar el pago. Antes de que hagamos el trabajo y por lo tanto en lugar de aumentar la responsabilidad, vamos a tener un crédito negativo aquí para Anderson porque les debemos el dinero de vuelta o la guitarra. Y eso no es realmente una acumulación adecuada porque debe ser un pasivo y no un crédito negativo. 8-9. Sin embargo, funciona muy bien aquí porque podremos hacer coincidir que este informe con el formulario de la factura o el recibo de venta. Así que en otras palabras, si vuelvo a la pestaña Inicio, básicamente vamos a decir que normalmente va de esta manera: venta, crear factura y luego recibir el pago. Aquí vamos a decir recibir el pago primero, que básicamente reducirá las cuentas por cobrar, hacer que vaya negativo porque no hay nada que vaya en contra allí, y luego el otro lado va a ir en los fondos depositados. Luego, una vez que consigamos la guitarra, facturaremos al cliente que grabará cuentas por cobrar y todo estará bien. Así que todo estará bien después de hacer la segunda transacción. 8.51. Sin embargo, después de la primera transacción, entonces tenemos un crédito negativo en lugar de un pasivo. Ahora, para que pudieras ver por qué querríamos hacer eso. Esperemos que es una práctica común hacerlo porque será capaz de hacer coincidir estos elementos en el informe del cliente. Ahora, ¿cómo hacemos esa correcta acumulación? ¿Qué pasa si ocurre el final del periodo de tiempo y tenemos que hacer los estados financieros y queremos hacerlos correctamente bajo una devengo adecuada? No deberíamos tener el crédito negativo. Bueno, solo hacemos una entrada de ajuste tal como lo haríamos con la depreciación similar u otra tipos de artículos. Allí, solo decimos bien, todos los créditos negativos solo haremos una entrada de ajuste, que lo tomaría ya sabes, para aumentar las cuentas por cobrar, y aumentar el pasivo solo se ajustará para él mensualmente periódicamente. 9.35. Si necesitamos hacer eso ajustando la entrada al final del periodo. De esa manera, Kickbox entonces emparejará todo lo demás con él dentro de los clientes como nos gustaría, y podremos crear los estados financieros e informarlos sobre una base de acumulación. Así que eso es lo que haremos aquí. Así que vamos a hacer ese proceso y vamos a ver cómo se verá. Si volvemos a la pestaña Inicio. Vamos a decir bien, esta es la historia, vamos a vender como si alguien vino a la tienda quiere una guitarra. Vamos a decir genial, no tenemos esa guitarra en este momento. Si nos da los pagos adelantados, veremos si podemos armarlo y se lo daremos y se lo facturaremos más tarde. 10-12. Por lo tanto, vamos a registrar el pago del recibo. Generalmente solo registramos después de crear una factura, sin embargo, esta vez registrándolo antes de crear la factura con el fin de registrar el depósito del cliente. Así que vamos a decir recibir el pago y el cliente va a ser Anderson. Así que las guitarras Anderson, y va a ser por la cantidad de 250. Así que dijimos, danos un pago inicial de 250. Vamos a decir que la fecha va a ser la 16 entre las 12.000. Voy a seleccionar el botón más en el teclado para llegar hasta el 16, que voy a mantenerlo como un cheque que hemos recibido. El número de cheque que voy a decir es 5.243 y eso va a ser ahora. Notar que no comprobamos nada aquí abajo, que por lo general es una factura, no hay factura para comprobar. 10.58. Anderson no tiene ninguna factura pendiente. Es que decimos que envió. Así que cuando decimos entonces que queremos seguir adelante y grabar esto, vamos a conseguir una ventana emergente. Así que voy a decir guardar y cerrar, va a decir, hey, un crédito por sobrepago permanecerá en la cuenta del cliente, puede hacer clic en imprimir nota de crédito para guardar la transacción e imprimir un abono. Haga clic en aceptar para guardar la transacción, haga clic en cancelar, vamos a decir haga clic en aceptar. Y ahí lo tenemos. Ahora, si vuelvo al balance, lo que va a pasar en el balance si voy en las cuentas por cobrar haciendo doble clic en las cuentas por cobrar, vemos la transacción aquí disminuyendo las cuentas por cobrar de los 250. Haciendo doble clic en eso, vemos el pago del cliente, cerrando esto de nuevo. 11.47.
Observe que las cuentas por cobrar no son negativas aquí derecho que las cuentas por cobrar aquí va a ser un número positivo. Sin embargo, es bajo para 250, porque realmente debería aumentarse en 250. Y deberíamos haber creado una responsabilidad de la 250 y se puede ver que en el detalle del saldo del cliente sin embargo, porque si voy al detalle del saldo del cliente, es así lo que este negativo 250 haciendo aquí eso significa que este es el detalle del cliente para las cuentas por cobrar representaba a la gente nos debe dinero y esto es negativo, lo que significaría que le debemos dinero a Anderson y eso es cierto que es preciso que le debemos dinero a Anderson o les debemos la guitarra que vamos a comprar. 12:27. Así que eso significa que es apropiado por lo que está bien tener que se va a lavar porque lo que quiero hacer es hacer coincidir ese pago a la factura que más tarde vamos a poner en su lugar una vez que compramos la guitarra, entonces todo coincidirá en esas dos cosas se apareará CH hacia afuera correctamente juntos. Pero si el final del mes sucedió en este momento, y queríamos crear estados financieros que somos cuentas por cobrar realmente deben ser ajustados. Y lo veremos cuando hagamos las entradas de ajuste. Y todo lo que tendríamos que hacer es decir bien, haremos una entrada de ajuste que básicamente aumentará el crédito y aumentará el pasivo y luego lo revertirá. 13:3. Pero puedes ver aquí que esto es realmente útil para nosotros para que podamos emparejar las cosas por el cliente que es el que nos dio el depósito. Muy bien. Así que si cerramos y volvemos atrás entonces al balance, entonces el otro lado, por supuesto, está en y depositamos fondos. Hay un depósito de fondos haciendo doble clic en eso. Desplazándose hacia abajo aquí están los fondos y depositados. Observe que nada va a estar en la cuenta de resultados porque aún no hemos ganado nada. No hemos ganado nada hasta que hacemos el trabajo, que en nuestro caso es entregar el Qatar una vez que hagamos el trabajo para entregar esa guitarra. Luego volveremos a la pestaña Inicio, crearemos o creamos una factura y la factura básicamente coincidirá con el recibo de venta y siempre y se vinculará todo para que el siguiente paso va a ser crear una factura que vamos a retroceder típicamente o en su caso.